Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este curso introductorio. Ahora vamos a analizar algunas cuestiones que hacen al contenido de la unidad número 1 del curso introductorio a Derechos Humanos. En primer lugar, una noción básica que tenemos que manejar necesariamente refiere a cuál es el concepto o qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que se reconocen a toda persona por el solo hecho de ser personas y tienen su origen o su fundamento más profundo en el reconocimiento de la dignidad humana. Y es en este reconocimiento de la dignidad humana donde se funda entonces su naturaleza universal. No se puede incorporar ningún tipo de categoría que permita justificar la negación de un derecho fundamental a un determinado grupo de personas. Significa esto entonces que los derechos humanos los tienen todas las personas sin posibilidad de clase o distinción por cualquier categoría social, raza, sexo, religión, orientación sexual o cualquier otra categoría. Todas las personas son entonces titulares de derechos humanos o de derechos fundamentales. La contracara, la obligación que surge a partir del reconocimiento de este derecho para todas las personas, pesa en la cabeza del Estado. Es el Estado el encargado de garantizar, de respetar y de hacer efectivos entonces los derechos humanos o los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción. Todas las personas que están entonces en el territorio del Estado argentino, con independencia de sus características personales, son titulares de derechos que pueden ser, cuyo cumplimiento puede y debe ser demandado entonces al Estado argentino. Solo por poner un ejemplo. Ahí surge entonces una de las principales notas o características de los derechos humanos, como decíamos recién. Los derechos humanos son universales. Todas las personas, por el solo hecho de ser personas, tenemos o somos titulares de derechos humanos y nadie nos puede negar, bajo ningún tipo de concepto de justificación, la titularidad en estos derechos fundamentales, en estos derechos básicos que los que buscan es hacer efectivo el respeto por nuestra dignidad humana. Como decíamos recién, es el Estado el encargado entonces de satisfacer, de garantizar y de respetar los derechos fundamentales de las personas. Pero lamentablemente, la historia universal no da cuenta de esta responsabilidad del Estado, porque muchas veces, y esto es públicamente conocido, han sido los mismos Estados los ejecutores de políticas públicas de mediano y de alto impacto destinados a vulnerar de manera sistemática o de manera estructural derechos fundamentales de las personas sujetas a su jurisdicción. Ante estos hechos, la comunidad internacional advirtió la necesidad entonces de crear una instancia supranacional, de crear un paraguas, de crear una respuesta de la comunidad entera, de la comunidad global, para amparar o para proteger a aquellas personas en donde el Estado responsable de garantizar sus derechos, en realidad lo que está haciendo es violarlos de manera sistemática. Surge así, entonces, a mediados del siglo pasado y en una actividad legislativa muy prolífera que se mantiene hasta la actualidad, surgen los sistemas internacionales de protección y las normas de derecho internacional de los derechos humanos que estos sistemas de protección van a aplicar. En términos de clasificación, podemos decir que coexisten dos tipos de sistemas de carácter regional y sistemas de carácter universal. Los sistemas de carácter regional se identifican de carácter, pueden ser definidos como continentales. Es decir, tenemos un sistema de protección de derechos americano, tenemos un sistema de protección de derechos en Europa, el sistema europeo, tenemos el sistema de protección de derechos en África, el sistema africano de derechos humanos. Estos órganos, evidentemente, y por su distribución georreferenciada, no se superponen entre sí, pero sí se van a superponer a su vez con otro órgano, con otro sistema que es de carácter universal, que es el sistema de Naciones Unidas. Es lo que decimos entonces el sistema universal. El sistema regional aplica por continentes y el sistema universal aplica respecto de todos los países que son miembros de la Organización de Naciones Unidas, a través de la existencia de diferentes comités temáticos. Comité para los derechos de las mujeres, comité para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, Comité para los derechos de las personas en contexto de movilidad social o pueblos en situación de migración, etc. En lo que a la República Argentina respecta, en lo que a nosotros, en lo que hace nuestra titularidad de derechos, tenemos que advertir que coexisten en realidad estos dos sistemas,
porque Argentina ha ratificado tanto los instrumentos del sistema regional o del sistema americano como del sistema universal. En la experiencia mendocina, que refleja un poco lo que es la experiencia nacional, vamos a observar que se ha utilizado con mayor asiduidad y de manera más efectiva el sistema interamericano de derechos humanos. Rápidamente, el sistema interamericano de derechos humanos está conformado por dos organismos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Organismos respecto de los cuales ustedes en más de una oportunidad seguramente han escuchado hablar o han leído algunas noticias relacionadas con visitas, con sentencias, con informes que hacen o impactan a la realidad mendocina en materia de derechos humanos. Pues bien, es importante entonces saber que contamos con la protección de esos organismos y es importante saber cómo podemos activar esos organismos en caso de que sintamos que se ha vulnerado algunos de nuestros derechos o de los otros ciudadanos con quienes compartimos nuestra vida cotidiana. O también saber que en el ejercicio de nuestra condición de operadores u operadoras de justicia podemos comprometer la responsabilidad internacional del Estado por ante estos organismos. Y por eso es tan importante cuando analicemos en la última unidad el derecho de acceso a la justicia y la remoción de barreras en el ejercicio de esos derechos. Vamos entonces a los órganos del sistema interamericano. Como decíamos, son dos: la Comisión y la Corte. La Comisión es la puerta de entrada al sistema. Yo no puedo ir directamente a la Corte, jamás podré. No está pensado de esa manera el sistema. El sistema está pensado que primero agoto una instancia de orden cuasi jurisdiccional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para ir a la Comisión Interamericana no necesito un abogado. No existen mayores formalidades. Puedo remitir la información por correo postal, por correo electrónico, a través de las oficinas que la OEA tiene en diferentes países. No es el caso de la Argentina, pero sí el caso de otros países de la región. Lo que tengo que tener claro para accionar ante la Comisión Interamericana es que tanto el sistema regional como los sistemas universales lo que hacen es determinar responsabilidad de estados. Yo no denuncio a una persona, por más que yo sepa quién ha sido el agente estatal que ha cometido la vulneración a derechos humanos. Lo que el organismo hace es determinar la responsabilidad internacional del Estado. Entonces, cuando yo vaya o cuando yo decida activar, en este caso el Sistema Interamericano de Protección, a través de la Comisión, lo que voy a demandar es la responsabilidad internacional de Argentina, de Chile, de Perú, etc. Insisto, no se exige contar con un abogado para activar la comisión, y lo que yo voy a demandar ante la comisión es la violación de derechos que están reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. La comisión va a analizar la denuncia que se ha formulado y en caso de que considere que la denuncia es acertada, va a condenar al Estado responsable. El Estado va a recibir unas recomendaciones que tienen por objeto reparar la vulneración a derechos que se ha cometido y evitar que esas violaciones o esas conductas se vuelvan a repetir en el futuro. Si el Estado no está conforme con lo que dice la Comisión o el Estado no cumple lo que le ha recomendado la Comisión, entonces recién en esa etapa se activará el sistema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A diferencia de la Comisión, que como recién decíamos, es un órgano cuasi jurisdiccional, tal vez podría definirse como contencioso administrativo, la Corte Interamericana es un tribunal internacional. Acá sí tengo mayores demandas en términos de formalidades y en la necesidad de contar con asistencia letrada. Pero en esto no hay que preocuparse, porque así como existe defensa pública o defensa oficial en el sistema interamericano para aquellos que no cuenten con recursos económicos para poder financiar un abogado, también se presta ese servicio. Básicamente porque la noción es la importancia de asegurar el acceso a la justicia interamericana. La Corte dicta sentencias que son obligatorias para los estados y sentencias que son inapelables. El impacto de las sentencias de la Corte Interamericana se puede manifestar en cualquiera de las esferas de la distribución del poder estatal. Puede tener impacto en el ámbito ejecutivo, puede tener impacto en el ámbito legislativo o puede tener impacto en el ámbito judicial, ya sea a través del cuestionamiento o la demanda de la adopción de una determinada política pública, de una modificación legislativa o de la adopción de un determinado proyecto legislativo, o a través del ejercicio diario de la función jurisdiccional y la adecuación de las resoluciones judiciales
a los estándares que se han fijado en la jurisprudencia del Tribunal Interamericano. El objetivo del tribunal, el objetivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es definir básicamente cuáles son los parámetros generales dentro de los cuales el Estado debe desarrollar sus tareas en sus diferentes poderes, insisto, en los 3 poderes republicanos, y adecuar todas las políticas de estos organismos a los estándares que fijan para asegurar una política respetuosa de los derechos de las personas. Entonces, debemos saber que ante posibles vulneraciones a derechos humanos en el ámbito de un Estado, pero de carácter subsidiario, podemos activar siempre la protección internacional de los mecanismos internacionales de protección. El sistema interamericano, y decidimos concentrar esta clase en esto, es, como decíamos recién, el que mayor impacto ha tenido en nuestra ciudadanía, tanto en materia de cárceles, en materia de responsabilidad penal juvenil, en materia de determinación de tipos penales. Han habido reformas al Código Penal por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema impacta de manera directa en nuestra titularidad de derechos. Entonces, por eso es que es importante que sepamos que contamos, insisto, de carácter subsidiario, con una protección internacional, que cuando el Estado no protege nuestros derechos, tenemos o podemos activar. Y que cuando hablamos de que el Estado no protege nuestros derechos, tenemos que hacernos responsables de que nosotros como agentes estatales en el ejercicio de nuestras tareas podemos llegar a comprometer esos derechos. En el ámbito de Naciones Unidas, el funcionamiento es distinto. Los comités lo que hacen es emitir informes que también deben ser satisfechos y deben ser cumplidos por los estados, en virtud de la aplicación del principio de buena fe que rige en el derecho internacional, en virtud del cual un estado que ratifica o que firma un determinado tratado se está comprometiendo a cumplirlo. Y si el órgano revisor del cumplimiento de ese tratado advierte que el mismo se está vulnerando, el Estado debe encauzar, debe encaminar, debe redefinir su política a los efectos. Bueno, recapitulando brevemente entonces lo que hemos conversado recién. Los derechos humanos son de todas las personas. Todas las personas como titulares de derechos humanos podemos demandarle al Estado que el Estado los respete y los satisfaga. Cuando el Estado no respeta o no satisface nuestros derechos, podemos acudir al amparo de la comunidad internacional. Y en la comunidad internacional podremos contar con 2 paraguas o 2 mecanismos de protección. Uno regional y uno de carácter universal. El regional será el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conformado por una Comisión Interamericana y por una Corte, y el universal estará conformado por diferentes comités temáticos. Para poder acudir a la protección del mecanismo internacional es necesario reconocer su carácter subsidiario. Primero solicito al Estado que cese en su vulneración y si esto no sucede, entonces habilito la instancia internacional. Dicho brevemente, todos podemos demandar el respeto de nuestros derechos y si nuestros derechos no se respetan, contamos con otros espacios en donde podemos expresarlos y podemos demandar que se exija al Estado violador que cese en sus conductas de violación o que adopte las medidas positivas necesarias para satisfacer el derecho. Esperamos que el contenido de